Bienvenido a una nueva clase dentro del módulo de programación. En la clase anterior estuvimos introduciendo el uso del scripting en Unity 3D, además de cómo se escribían las variables. Vimos que podíamos construir los scripts a través de JavaScript, de Booscript o de C# y que a través de los mismos podíamos hacer cualquier construcción y que iba a ser igual dependiendo simplemente cambiando la sintaxis en cada lenguaje. Además, estuvimos viendo cómo podemos construir una variable sencilla, tanto pública como privada. Esto era bastante sencillo y bueno, vimos que podíamos hacerlo a través de la palabra reservada public o private para definir si era una variable pública o privada, espacio var, espacio nombre de la variable, dos puntos y el tipo o clase de esta variable, punto y coma para acabar la sentencia. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver vamos a ver las diferentes tipos y clases más usadas dentro de Unity 3D y vamos a ver también cuáles son las funciones reservadas para Unity 3D y sus diferentes funcionamientos que vamos a desglosar también. Para quien no sepa qué es una función lo explicaremos rápidamente también. Bien, si recordáis, por ejemplo, a la hora de hacer una construcción de una variable, por ejemplo, podríamos decir public var mi número, dos puntos, decíamos el tipo, punto y coma, ¿verdad? Perfecto. Pues lo que ponemos detrás de los dos puntos es el tipo o la clase. Vamos a definir ahora cuáles son los más usados, tanto a nivel global, dentro de las que pueden ser los tipos clásicos de cualquier lenguaje referente a objetos, como los propios de Unity 3D más usados. No significa que estos sean los únicos tipos existentes, es decir, aquí hemos colocado algunos como el int, el float, string, el boolean, el GainObject, texture, el material, el transform y el rigid body, pero también tenemos que tener en cuenta que existen otros tantos, como por ejemplo, pues podría ser el vector 3 o un array y otro tipo de otro tipo de tipos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿por qué ponemos estos? Pues porque estos son los más usados. ¿Tengo que sabérmelos todos de memoria? Pues no. Tenemos Unity 3D nos facilita lo que se llama el scripting reference, que es un lugar donde vamos a poder, una página web donde vamos a poder visitar para, pues para saber exactamente todos los tipos, clases, métodos, propiedades y demás del lenguaje y podamos visitarlos y conocer cómo funcionan. Por tanto, no es necesario sabérselos ni en este ni en cualquier otro lenguaje de programación. Si bien es cierto, los tipos más usados, como pueden ser estos que tenemos en pantalla, vamos al final a aprendérnoslos pues, de memoria simplemente a través del uso porque se van a usar muchísimo. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es definir estos tipos. Int, lo vimos en el código anterior. Cuando nos referimos a int nos estamos refiriendo a un número entero. Un número entero puede ser tanto positivo como negativo y no va a tener decimales. Float son números reales. En este caso sí vamos a poder utilizar decimales. String van a ser las cadenas de texto. Cualquier cadena de texto que queramos incorporar va a ir a través de string. Boolean es un booleano. Un booleano es un valor que solo puede ser cierto o falso. Si recordamos, en la que vimos en la clase anterior, lo representa para el maquetador como una casilla de check que podemos marcar o no marcar. Boolean va a tener siempre dos valores posibles. True para cierto, cuando está marcado, y false, falso, para cuando la casilla no está marcada. Son los dos únicos valores que puede tener un valor booleano. Estos son, dentro de los tipos clásicos, los que más vamos a ver, pero ¿cuáles son las diferentes clases que vamos a ver dentro de Unity 3D que son propias del mismo? Pues vamos a verlos. Una de ellas es el GainObject. El GainObject lo hemos conocido, lo dijimos al principio, el primer módulo va a ser recurrente a lo largo de todo el contenido del curso y a lo largo de todas las construcciones que vayamos a realizar con Unity 3D. El GainObject va a ser un objeto de juego. Cuando definimos una variable como tipo GainObject, lo que vamos a hacer, o a lo que se va a referir esa variable, va a ser a cualquier objeto de juego. Pues por ejemplo, variable personaje de tipo GainObject.
y solicito ese GainObject al maquetador. Y con ese GainObject luego hago ciertas manipulaciones dentro del script. Texture es textura. Cuando otras de las variables que más vamos a usar va a ser texturas. Una textura es una imagen que pintamos en el renderizado del objeto y que nos sirve pues, bueno, para identificar un poco su aspecto. Lo estuvimos viendo a lo largo de la parte de diseño. Un material, que es la composición de la textura, es decir, está un nivel por encima y la textura es tan solo la imagen. El material es la composición completa, la textura más el shading más su respectivo tiling, etc. Después vamos a tener el elemento transform, que va a ser cuando queremos referirnos a un objeto que debe tener un elemento transform, un GainObject que tiene un elemento transform, lo cual de inicio puede sonar algo extraño porque podemos decir, bueno, un elemento transform lo tienen todos los GainObjects, ¿no? Por defecto, todos tienen posición, etcétera. Pero hay veces que podemos definir GainObjects vacíos sin ningún componente, no tiene un transform, o que nos interesa específicamente manipular el componente transform de ese objeto. Para ello vamos a utilizar transform. Por último, también tenemos RigidBody. RigidBody, como vimos en el nivel de diseño, nos va a servir para solicitar elementos de juego a los cuales les afecta la física. Por ejemplo, si yo quiero realizar una acción de añadirle una fuerza a un objeto, pues voy a necesitar, para que ese script sirva de algo, que el objeto al que le voy a añadir una fuerza sea un RigidBody. Entonces probablemente lo que haré será solicitar al montador de niveles un RigidBody que me lo pase para yo aplicarle a través de scripts la fuerza X, ¿no? Estos son los casos más, las variables, como digo, más usadas. No quiero aturdiros con un sinfín de variables, de tipos, porque no tendría mucho sentido, pero sí que luego os voy a enseñar cómo utilizar el scripting reference para poder ubicar cualquier tipo. No obstante, también a lo largo del desarrollo, si necesitamos cualquier otro tipo de clase, tipo lo que sea, lo introducimos sin ningún problema. No obstante, insisto en que estos van a ser los más usados. Bien, estas son las variables que vamos a usar. Y ahora, ¿cuándo se ejecutan las variables en nuestro código? ¿Cuándo se va a ejecutar el código que nosotros escribamos? Nosotros, cuando rellenamos un script y se lo añadimos a un personaje, esas sentencias que nosotros vayamos a escribir, ese código, ¿cuándo se ejecuta? ¿Se ejecuta una única vez? ¿Se ejecuta constantemente? ¿Se ejecuta cada cierto tiempo, en un intervalo? ¿Se ejecuta... ¿Cuándo se ejecuta ese código que lleva el script que estamos realizando? Pues bien, las diferentes partes que vayamos escribiendo se van a ejecutar de una forma u otra dependiendo de la función reservada en la cual escribamos esos códigos. Para los que no hayáis visto nunca programación, no os asustéis, vamos a ir viéndolo poco a poco y probablemente cuando lo pongamos en práctica lo entenderéis mejor. A lo mejor ahora con teoría os puede resultar un tanto abstracto. Para los que ya hayáis visto programación, pues deciros que bueno, que normalmente con Unity no vamos a trabajar con Audible Listeners, no vamos a utilizar elementos de escucha, sino que vamos a utilizar funciones reservadas que ya traen, bueno, son algo así como elementos de escucha ya predeterminados. Es algo así como las funciones click, etcétera, por ejemplo, que podemos encontrar de una forma estándar en JavaScript, en lugar de funcionar, pues bueno, pues con un event listener como podríamos encontrarnos, por ejemplo, en AS3, ¿no? Es la forma de trabajar que vamos a tener dentro de Unity. ¿Cuáles son las funciones reservadas? Pues todas esas que tenemos ahí. Estas, al igual que con las variables, son las más usadas y aquí sí que prácticamente no nos vamos a desviar casi nunca de este tipo de funciones. Vamos a explicarlas para que las entendamos. Función awake, todo lo que coloquemos dentro de esa función, ahora veremos cómo se escribe en el código, lo haremos gráficamente para que lo veáis los que no sepáis cómo se define una función en JavaScript. La función awake se va a ejecutar nada más llamarse la escena a la que estamos, en la que se encuentra el objeto, independientemente, aunque inclusive todavía no se haya terminado de cargar la escena. La función start va a ejecutar todo lo que tiene en su interior cuando el nivel es cargado. El objeto es cargado en el nivel, es decir, nada más ser cargado en el nivel, nada más detectarlo, ejecuta ese código. Va a ejecutarlo todo por defecto.
Si colocamos parte del código y no lo metemos, no lo incluimos dentro de ninguna función, se va a entender que se va a ejecutar directamente como la función start. Función update. La función update es una función que se ejecuta constantemente. Exactamente se ejecuta una vez por cada frame. Si nuestro juego se está reproduciendo, por ejemplo, a un ritmo de 70 frames por segundo, la función update se va a ejecutar 70 veces por segundo. Si la función update la tenemos, o sea, si el frame, la cantidad de frames, pues los tenemos, por ejemplo, un ratio de 60 frames por segundo, pues 60 veces por segundo. 120 frames, pues 120 veces por segundo. Ese va a ser el número de veces que se va a ejecutar las sentencias que albergue la función update. Para decirlo de alguna forma, pues va a ser algo así como un bucle que se ejecuta constantemente. Muy importante entender el término de frame porque es distinto de los segundos, porque dependiendo, por ejemplo, de la máquina en la que se esté reproduciendo el juego, la velocidad de frames puede ser mayor, puede ser menor. Como siempre recordamos, el frame rate es uno de los puntos más difíciles de tener en cuenta a la hora de generar nuestro juego. Es muy importante mantener un frame rate estable. Fixed update es exactamente igual que la función update, es decir, se va a reproducir constantemente en cada fotograma, pero esta se va a ejecutar justo después del bucle update. Es decir, en un fotograma se va a ejecutar siempre la función update, todas las sentencias, después va a ejecutar todas las del fixed update y cambiamos de fotograma. Y así va funcionando el sistema. Esto es muy importante entenderlo. Normalmente en la función update se suele colocar todo lo referente a la sistemática del juego, cálculo de si se han cumplido ciertas acciones, valores de control, etc. Y en el Fixed Update lo que se suelen colocar son las funciones físicas. Por ejemplo, pues si vamos a añadir una fuerza o a generar un torque o cualquier elemento físico sobre un objeto, lo vamos a colocar en el Fixed Update para evitar fallos. Después tenemos onTriggerEnter. onTriggerEnter es una función que se ejecuta cuando un elemento accede o se inserta dentro de un trigger. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un collider, un elemento de colisión, ya los hemos visto en la parte de diseño, ¿no? Que por ejemplo al árbol pues le colocábamos un collider, un elemento de colisión, para que el personaje no atravesase el árbol, ¿no? O por ejemplo un cubo, cuando colocábamos el cubo, pues le poníamos un box collider para que no se atravesase el cubo. Pues bien, cuando lo colocamos ese elemento, podemos marcar una casilla booleana que tiene que se llama isTrigger. Si lo marcamos como trigger, vamos a poder atravesar el elemento sin ningún problema, aunque tenga un collider. Pero va a detectar cualquier objeto que entre dentro de ese collider. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, un box collider a una caja y se lo marco ese collider como le marco ese collider como que es un trigger, cuando yo pase con mi personaje voy a atravesar la caja sin ningún problema. Pero me va a servir para detectar que hay cuando un elemento entre dentro de ese collider. Eso es un trigger y la función onTriggerEnter lo que va a hacer es ejecutarse justo cuando un elemento entra dentro de un trigger, entra dentro de un disparador. Es decir, yo tengo el personaje, paso por ese cubo que tiene un trigger y justo al detectar que estoy atravesando ese trigger, se dispara la función onTriggerEnter. Esta función se suele utilizar tanto en objetos visibles como en objetos invisibles. A veces se suelen colocar muchos triggers, muchos disparadores dentro de nuestra secuencia sin ninguna malla, pues para lanzar ciertas partes del código, ¿no? Para lanzar ciertos eventos. Es muy utilizada, pues por ejemplo, pues imaginamos si disparamos, si un personaje realiza un disparo, pues cuando el disparo llega al enemigo, pues podemos lanzar un onTriggerEnter, o por ejemplo, cuando queremos hacer una secuencia, imaginamos que tenemos un puente y nuestro personaje tiene que cruzar el puente y queremos que cuando esté en mitad del puente, pues hay una secuencia en la que el puente se destruye. Pues entonces colocamos un trigger invisible en el centro del puente y cuando el personaje entre dentro de ese trigger invisible, dentro de ese código que tendrá ese trigger, tendrá un onTriggerEnter para que detectará que ha entrado el personaje y ejecutará la secuencia de romper el puente. onTriggerStay es exactamente lo mismo, pero se ejecuta solo cuando el personaje está dentro del trigger.
Es decir, onTriggerEnter se ejecutaba cuando el personaje entra, detecta la primera colisión con el trigger. onTriggerStay se ejecuta constantemente una vez por cada fotograma mientras el personaje permanezca dentro de este trigger. Es decir, es algo así como una función update, pero que solo funciona cuando hay un elemento dentro del trigger. Por último, onTriggerExit es exactamente igual que onTriggerEnter, solo que en lugar de ejecutarse justo cuando detecta que ha chocado o que ha entrado dentro del trigger, mejor dicho, se va a ejecutar cuando detecta que ha salido del trigger. Después tenemos onControllerColliderHit, que es para colliders normales, no para colliders que son triggers, sino para un collider estándar. Y esta función se va a ejecutar cuando detecta la colisión. Por ejemplo, si tenemos, imaginamos un bidón de gasolina y tenemos un personaje que es un coche. Entonces, pues podemos hacer dentro de la función del bidón un onControllerColliderHit, que es una función que se ejecuta cuando detecta la colisión, y decir que cuando detecte la colisión con el coche, que el personaje pues explote, por ejemplo. Pues un ejemplo bastante gráfico de para qué nos puede servir la función onControllerColliderHit. Por último, tenemos como función reservada la función onGui. La GUI es la Guide User Interface, es todo el material que vayamos a colocar en 2 dimensiones por delante de toda la construcción del juego y que es básicamente la interfaz. Es decir, pues por ejemplo, un botón. Si queremos colocar un botón de saltar y pues lo ponemos en la interfaz. O por ejemplo, si queremos poner un indicador, en el caso de que estamos haciendo un shooter, de cuántas balas nos quedan. Pues ese indicador que nos indica que nos quedan 7 balas, por ejemplo, es un elemento de la interfaz. O el indicador que nos dice cuánta vida nos queda. O el botón de pause para parar el juego. O el botón de menú. Toda esa parte del juego es la interfaz, se define dentro de la función onGui y no vamos a poder definirlo dentro de otro lugar. Si yo defino, por ejemplo, pues eso, la interfaz que me indica la vida dentro de la función update, pues probablemente me va a dar un error el código, ¿vale? Vamos a tener que definirlo siempre dentro de la función onGui. Y la función onGui también se ejecuta constantemente. Está chequeando constantemente si hay que cambiar el indicador del número de vidas que me quedan o si hay que cambiar el indicador del número de cargadores que tengo, o pues por ejemplo si se ha pulsado el botón saltar en el caso de que tenga botones, o el botón de menú. Todo este tipo de cosas se van a gestionar a través de la función onGui. Por último, deciros que la estructura para generar una función es bastante sencilla. Simplemente escribimos la palabra reservada del sistema, function en inglés, en minúscula, no en mayúscula. Nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis para los parámetros, ya los veremos cuando empecemos a usar la función ya dentro del código, dentro del engine. Abrimos llave, introducimos todas las sentencias que queramos aplicar del código, sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, es decir, todas las acciones que queremos que se ejecuten, por ejemplo, en este ejemplo dentro de la función await, y cuando terminamos cerramos llave. Esta es la estructura que vamos a tener a la hora de declarar nuestras funciones. De todas formas, a partir de la siguiente clase vamos a empezar ya a utilizar todo esto dentro del engine. Vamos a ver también un concepto un tanto abstracto que es el de la función time para pues para controlar los fallos, sobre todo cuando hacemos un cálculo de tiempos y de frame rate. Y vamos a comenzar ya a escribir nuestros primeros códigos y a empezar a utilizar este código pues para ver ya ejemplos claros de cómo puede funcionarnos todo. Todo ello en el siguiente vídeo. Un saludo.